no sé, llegar a escuchar recién. Entonces, las proteínas van a estar formadas por aminoácidos y van a tener distintas funciones. Van a ser enzimas. Un segundo. Bien, bueno, van a ser enzimas, hormonas, proteínas de transporte, proteínas de membrana, y a su vez van a tener tres estructuras. Una estructura primaria, que va a ser simple, una estructura secundaria en la cual se va a plegar sobre sí mismo, y después va a tener una estructura ternaria y cuaternaria que ya le va a dar una forma de 3D, por así decirlo. Y siempre se va a ir formando la proteína en este nivel. Cuando esté sin primaria, tiene la cantidad suficiente de proteína, el huevo está lleno de proteínas, principalmente su eh, Chicas, ¿me escuchan? eh, eh, la clase. Hola, ¿pueden escuchar? Ahora sí, profe. Sí. ¿Me escucha ahí? ¿Ahí me pueden escuchar? No sé si me escuchan. Hola. Chicas, ¿ahí me escuchan o no se escucha? Sí, ahí se escucha bien. Ahora sí, profe. Bien. Bueno, he tenido que pasar al celular porque se ve que la computadora hoy no tiene ganas de estar. Así que ahora ya les voy a presentar la presentación del celular. Vamos a poner en formato presentación. De vuelta con las proteínas. Lo que les decía era que tienen distintas funciones las proteínas, desde hormonas, proteínas transportadoras o proteínas de membrana, y tenían las cuatro estructuras las cuatro presentaciones. Vamos a tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La cuaternaria va a ser la más compleja, pero es la primera que desaparece, se daña si yo desnaturalizo las proteínas. Ahí, ahora sí me escuchan. Sí. Sí, profe. Del celular no puedo compartir pantalla y prender la cámara. Lamentablemente les voy a tener que
que está con la cámara apagada. Y después teníamos los ácidos nucleicos, donde teníamos ATP, ARN y ADN. Estos serían los 3 tipos de ácidos nucleicos que vamos a tener, donde ARN y ADN van a ser partes del material genético, es decir, de la formación de las proteínas, de la herencia que le voy a dejar a la descendencia, y tenemos que serían el ATP, que estos vamos a almacenarnos de forma que nos va a servir una vez que nos alimentamos y va a quedar de forma de energía. Hasta acá todo esto sería la unidad 1. ¿Alguna duda en la unidad 1? ¿Consulta algo de lo que no haya quedado claro? No, profe, se entendió. Perfecto. A pesar de problemas tecnológicos. La unidad 2 habla todo de célula, particularmente célula eucariota. Nos vamos a concentrar en la célula eucariota. Entonces, la célula eucariota va a tener los límites o estar en 3 grandes grupos. Límites celulares, donde vamos a tener membrana celular y pared celular, el núcleo, y después vamos a tener el citoplasma. Y en el citoplasma vamos a encontrar citosol, organelas y organoides microtubulares. Vamos a ir viendo en forma general cada uno de los procesos. Lo que aparece es las estructuras donde tenemos la membrana plasmática. En la membrana plasmática la vamos a encontrar en todos los seres vivos, procariotas como eucariotas. Acá vamos a hablar puntualmente de la eucariota, pero todos los seres vivos van a tener membrana plasmática, o todos los organismos eucariontes van a tener membrana plasmática. Esta va a estar formada por una doble bicapa lipídica, en la cual nosotros tenemos ahí en la imagen la parte inferior, donde está la palabra membrana celular, va a corresponder al interior de la célula, y la parte superior va a corresponder a la matriz extracelular, es decir, lo que está fuera de la membrana. En la parte extracelular vamos a tener muchas proteínas asociadas a esta membrana plasmática, en las cuales algunas van a atravesar toda la membrana plasmática, como la que tenemos en el medio, que va a ser una glucoproteína, puede ser, por ejemplo, una acuaporina, que va a permitir el ingreso de moléculas de agua. Después tenemos otras que son un poco más superficiales o que pueden funcionar como receptores. La membrana plasmática, como tiene un dije, y lo mencionamos, va a estar formada de fosfolípidos. Los fosfolípidos van a tener una cabeza y una cola. En estas imágenes, si vemos la parte superior, las cabezas las tenemos en la parte superior, donde tenemos cabecitas rojas y azules. Esa va a ser la cabeza del fosfolípido, y este fosfolípido, la cabeza va a ser física, es decir, se puede relacionar con el agua, no tiene ningún problema, pero las colas de estos fosfolípidos, que es lo que se encuentra en el medio, que es todo eso verdecito que vamos viendo, eso van a ser estructuras hidrofóbicas, es decir, no están en contacto con el agua. Por eso quedan como una especie como de sanguchito, porque si ustedes ven la parte inferior, va a ir nuevamente cabezas de los fosfolípidos, que esos sí son amigables o con el agua, sí se pueden mezclar con el agua. Sería la forma de la membrana plasmática, y la función en general de la membrana plasmática va a ser limitar la célula, y también va a tener la capacidad de permitir el ingreso de sustancias, según las que se necesiten. Por ejemplo, de glucosa, de iones, de iones, aniones, sodio, potasio, vitaminas, hormonas, enzimas, ¿sí? Todo eso va a estar encargado a través de la membrana plasmática. Y con respecto a la pared celular solamente vamos a encontrar en algunos órganos. Hablando propiamente dicho de los eucariotas, los vamos a encontrar en los organismos del reino fungi y los organismos del reino plantae, en el cual en plantae va a tener como estructura básica la pared celular, celulosa, y los organismos del fungi van a tener quitina. ¿Sí? Son distintas estructuras que van a contener. Y
¿Para qué sirve la pared celular? La pared celular le va a dar mayor rigidez a la célula y una mayor estructura a la célula y forma definida, ¿sí? Si nosotros vemos las células de vegetales, generalmente son como un poco más hexagonales, cuadradas. En cambio, las eucariotas animal, por ejemplo, que no tienen pared celular, son más cilíndricas. Entonces, pared celular le va a dar estructura y sostén. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Que me faltó anteriormente, perdón, de la... Vamos a tener en la membrana plasmática, vamos a tener lípidos en un 40%, proteínas en un 60% y vamos a tener menos de 1% de glúcidos. Vamos a tener todas tres moléculas en la membrana plasmática. Respecto al núcleo, en el interior del núcleo se va a encontrar el magnético, que es lo que va a permitir el manejo o el control de todo el organismo y a su vez el pasaje de la información genética de generación en generación. Pues va a ser el ADN, pero dentro del núcleo también se va a formar el ARN. Vamos a tener la membrana nuclear, que tienen una estructura especial, donde vamos a tener una lámina nuclear, sí, que se va a encontrar por abajo de la envoltura nuclear, y a su vez la envoltura nuclear no es algo sólido fino, sino que tiene dos capas fosfolípicas, y en el interior tienen un espacio denominado espacio perinuclear. Así que eso es lo que le va a dar un poco más de forma y estructura al núcleo, y también el núcleo tiene poros nucleares. A través de esos poros nucleares se van a extender o comprimir según la estructura o la cantidad que se necesita, si se necesita ingresar sustancias pequeñas o ingresar sustancias grandes, o si se va a liberar una secuencia de ADN, una cadena de ARN. Entonces, por eso son esos poros que son expansibles o comprimibles según las señales específicas que van a recibir. Y dentro del citoplasma tenemos las estructuras. La primera estructura que encontramos o que vamos a describir son los ribosomas. Los ribosomas el núcleo solamente los tenemos en células eucariotas y los ribosomas los vamos a tener en células procariotas y en células eucariotas. Pero tienen distinta estructura, distinto tamaño principalmente. En las procariotas, el ribosoma va a ser de tamaño 70S, y a su vez va a estar formada de dos subunidades. Una subunidad mayor de 50S y una subunidad menor de 30S. En cambio, las eucariotas van a tener un ribosoma de 80S, es decir, de ARN, y van a tener una subunidad mayor de 60S y una subunidad menor de 40. Esa sería la gran diferencia que tenemos en los ribosomas, que van a estar presentes en ambos tipos de células. Pero en los eucariotas tienen un mayor tamaño. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Los sistemas de endomembrana vamos a revisar 4 grandes estructuras o comparaciones: vacuolas y vesículas, retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso, lisosomas y complejo de Golgi. Esas 4 grandes comparaciones son las que vamos a realizar. Vamos a iniciar con los retículos endoplasmáticos. Los retículos van aplanados, tubos y canales que van a estar interconectados, y su cantidad y su función, su cantidad dentro de una célula va a depender de la cantidad o de la actividad celular de esas células, ¿sí? No es lo mismo una célula, por ejemplo, del cerebro que una célula de la piel. Entonces, según el tipo de célula, según la actividad de esa célula, es que va a haber mayor retículo endoplasmático rugoso o mayor cantidad de retículo endoplasmático liso, ¿sí? El retículo endoplasmático
es el que va a estar continuo al núcleo, ¿sí? Entonces, si a mí me dan una imagen de una célula, el que esté más próximo al núcleo va a ser el rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque tiene ribosomas adheridos a su estructura. ¿Y cuál es la función? Es la síntesis de proteínas de exportación de la membrana. ¿Sí? Entonces va a formar proteínas. Y, por ejemplo, se van a encontrar una gran cantidad en las células que exportan proteínas como las células pancreáticas. ¿Sí? En las células pancreáticas vamos a encontrar una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso, tenemos el núcleo, tenemos el retículo endoplasmático rugoso y por último tenemos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso no va a tener ribosomas adheridos a sí mismo y va a tener, o la función que va a hacer es de síntesis de lípidos, desintoxicación celular y la gluconogénesis. Es decir, va a ir formando glucosas, ¿sí? Va a ser la hidrólisis del glucógeno. Y generalmente se van a presentar con mayor cantidad en células que producen lípidos, como las células glandulares que producen hormonas esteroideas, y en las células se va a producir una desintoxicación. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, bien, perfecto. No sabía si se me había ido la conexión o no. Seguimos entonces. Después los otros que habíamos dicho que íbamos a trabajar son las vacuolas y vesículas, en la cual son bolsas membranosas, como su nombre lo dice, es para almacenar y transportar materiales. Esa sería la función general. Pero hay diferencia entre vesículas y vacuolas. Las vesículas se van a encontrar en las células eucariotas, en cambio las vacuolas se van a encontrar en la mayoría de las células de plantas y hongos. Las vesículas van a tener como función principal almacenamiento y transporte de materiales dentro de la célula, ya sea el interior y el exterior, y en cambio las vacuolas van a tener como función mantener la turgencia de la célula, es decir, van a estar llenas de agua, lo que le va a permitir la turgencia a la célula, y van a almacenar temporalmente nutrientes o productos de desechos. ¿Sí? Temporalmente, porque no es un lugar donde va a quedar todo ese desecho, sino que se van a eliminar. Las vesículas van a tener un tamaño menor de 100 nanómetros, en cambio las vacuolas tienen un gran tamaño y pueden llegar a ocupar entre el 30 al 90% del volumen celular. Y por esto también tienen la capacidad de mantener turgente a la célula, porque si están llenas de mucha cantidad de líquidos o de agua, permite que se mantengan turgente las células. Después, las otras estructuras son los lisosomas y peroxisomas, en el cual los lisosomas van a pertenecer al sistema endomembrana, los peroxisomas no, ¿sí? Pero es algo que siempre se relaciona o se puede mezclar, por eso la aclaración o la comparación de ambos. La función del lisosoma va a ser una digestión intracelular, la del peroxisoma va a ser la degradación de ácidos grasos y de sustancias tóxicas, es decir, a través de ellos los podemos eliminar. Los lisosomas van a provenir del complejo de Golgi, los peroxisomas no, y ambos van a utilizar enzimas, nada más que los lisosomas van a ser enzimas hidrolíticas y los peroxisomas van a ser enzimas oxidativas o catalasas. Y la ubicación va a ser los lisosomas en células animales, células de plantas y en células de animal y de vegetal. Hasta acá sería saco de endomembranas. ¿Seguimos? Profe, ¿el aparato de Golgi lo vemos? Sí está en parte de la célula. Nosotros acá en el resumen no lo he puesto. ¿Tienen alguna pregunta Bueno. del aparato de Golgi? No, ¿Puntual así o en general?
No, no, era para saber si lo veíamos nomás. Bueno, de forma muy general, el aparato Golgi lo que va a ser un complejo de células y membranas, y lo que va a tener funciones de empaquetar sustancias para que esas sustancias puedan salir de las células. ¿Sí? Porque muchas de las sustancias que formamos no tienen la capacidad de estar libremente en las células, entonces lo que se hace es empaquetarlas, darle una protección, y eso permite que puedan desplazarse entre las distintas células y salir de la célula y llegar a su destino, como por ejemplo hormonas, ¿sí? O vitaminas o desechos. Todo eso lo va a hacer el aparato de Golgi. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? No, profe. Seguimos. Les no para ver si estoy conectado o no. Llegamos a la mitocondria. ¿Sí? La mitocondria es quizás una de las organelas con más importantes o que cumplen una mayor cantidad de funciones. La mitocondria en forma estructural va a tener una membrana externa que va a rodear a toda la organela, y después va a tener una membrana interna que está plegada. Esta membrana plegada le da la forma y la estructura de crestas típicas de la mitocondria. Y entre estos pliegues es lo que vamos a encontrar la matriz celular de la mitocondria. La mitocondria, a su vez, va a tener su propio ADN, va a tener ADN circulares como similares al ADN de las células procariotas, ¿sí? Porque su origen se propone, o a través de los estudios, se estipula que está formada o proviene de organismos procariotas, su origen. Entonces, por eso tienen ADN procariota o con estructura de procariota. En la mitocondria, como sabemos, se va a producir la respiración celular, principalmente en las crestas y en la matriz, se va a producir en los organismos eucariotas. En los organismos procariotas, la respiración celular va a ocurrir en la membrana celular de las células eucariotas. El otro punto importante en las células es los plástidos. ¿Sí? Nosotros, el más conocido, el cloroplasto. Los plástidos van a ser organelas rodeadas por dos membranas o un sistema de membranas internas que también van a estar plegadas. Estos plástidos los vamos a encontrar en células de plantas y algas. Tenemos distintos tipos que a su vez tienen distintas funciones. Tenemos, uno de los tipos es el leucoplasto, que tiene la capacidad de almacenar almidón, algunas veces proteínas o aceites, pero lo principal es almacenamiento de almidón en plantas, principalmente en tubérculos o estructuras de reserva. Después tenemos los cromoplastos, que van a contener pigmentos de carotenoides, que le va a dar a la hoja o al órgano un color rojo, naranja o amarillo. Por ejemplo, la zanahoria en hielo, algunos frutos, algunas hojas de algunas plantas que tienen todo el año sus hojas de color rojizo, naranja, amarillo. Y por último están los cloroplastos, que son los más conocidos, que son los que contienen clorofila. Se va a encontrar en plantas y algas, y son importantes porque en ellos se va a producir el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es que a partir de hidratos de carbono, que se van a formar hidratos de carbono a partir de compuestos sencillos como agua, energía lumínica y dióxido de carbono. Y a su vez, como de hecho, se va a dar oxígeno. Seguimos. Sí, ¿Sí? Bien. Después tenemos, por último, los citoesqueletos. El citoesqueleto sería toda la parte del citoplasma, ¿sí? Donde que no es tan fluido, sino que tiene un poco más de composición. En el citoesqueleto vamos a encontrar microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina
o microfilamentos. Esos son los tres grandes estructuras que vamos a encontrar en el citoesqueleto. Los microtubos van a tener dímeros, es decir, van a ser dos meros, y van a tener proteínas globulares, en este caso van a tener tubulina alfa y beta, rápidamente desde de los extremos, y van a desintegrarse fácilmente también, por la forma de la estructura. Y generalmente tiene un diámetro de 22 nanómetros. Y la función va a ser de transporte, de división celular, ¿sí?, en la formación del uso mitótico, y también va a estar encargado de la motilidad o del movimiento celular, en los cilios y flagelos. Después los filamentos intermedios, como el nombre lo dice, van a ser más pequeños, ¿sí? Estos van a medir entre 7 a 11 nanómetros, van a ser más resistentes y duraderos, y van a estar formados por tetrámeros, es decir, van a tener 4 proteínas fibrilares. Y la forma va a ser y también van a estar presentes en la lámina nuclear. Y por último, los filamentos de actinas o microfilamentos, estos van a tener un diámetro de hasta 6 nanómetros, van a estar formados por dímeros de proteína globular actina G, van a crecer rápidamente y se van a desintegrar también rápidamente, y la función es el movimiento celular en los organismos que tienen pseudópodos, protección de la membrana, división celular. ¿Dónde va a estar la división celular? Cuando se produce el estrangulamiento de la célula, no en la formación de luz, y también en la contracción de los músculos también se los vamos a encontrar. Entonces son tres estructuras o túbulos que vamos a encontrar con distintos diámetros, y tienen distintas funciones. Los cilios y flagelos, ¿sí?, van a estar formados por microtúbulos. Cilios y flagelos que eran los que iban a estar asociados. Los flagelos a la movilidad y los cilios iban a estar asociados a la manera en que el individuo se puede adherir a otro ser vivo o a un sustrato. Van a tener una disposición de los microtúbulos que se denominan 9+2. ¿Qué quiere decir? Que alrededor, ¿sí?, ustedes ahí lo tienen, en cilios y flagelos tienen un corte de flagelo donde lo tienen violeta, y en la parte superior, si ustedes ven la imagen, tienen en el centro 2 microtúbulos, ¿sí?, que serían esos dos, el +2. Y si cuentan alrededor, van a tener 9 pares de microtúbulos. Entonces, a eso es lo que llamamos 9+2. 9 alrededor y 2 en el centro, ¿sí? 9 pares alrededor y 2 en el centro. Si ustedes cuentan los verdes que tienen alrededor, van a tener 18, entonces son 9 pares, y en el centro tenemos 2. En cambio, los centriolos, que son los que van a formar parte para la división celular, ¿sí?, y los cuerpos basales, que es de donde van a salir los flagelos y los cilios, van a tener una estructura que se denomina 9+2. Es decir, van a tener los 9 pares alrededor, pero en el medio van a estar vacíos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tienen la imagen del centriolo, que son esas estructuras como rosaditas que están en la parte inferior, donde solamente tienen microtúbulos por la parte de afuera y internamente están vacíos. Por eso tienen esa estructura, 9+2. Entonces, esa sería una gran diferencia, ¿sí?, o una de las preguntas que les pueden realizar entre cilios y la diferencia entre flagelos y centriolos. En realidad sería entre los microtúbulos que forman los flagelos y los microtúbulos que forman los centriolos. ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Hasta acá es la unidad 2. ¿Dudas, consultas de la unidad 2? Ahora vamos a ingresar, sí, vamos a iniciar la unidad 3. La unidad 3 era todo de transporte de la membrana. Ya hemos visto la forma de la membrana, ahora vamos a ver el transporte de esa membrana. Primero tenemos que recordar que los seres vivos somos sistemas abiertos, es decir, que vamos a tener un intercambio o
sí, intercambio, es decir, ingreso, egreso de materia y de energía. Por lo tanto, las células, ¿sí?, que componen los seres vivos, también van a ser un sistema abierto. Y la membrana celular va a ser la encargada de medir o de regular este tráfico, por así decirlo, de sustancias, este ingreso o egreso de sustancias. Y vamos a tener, o podemos clasificar a todos los transportes de membrana en tres grandes grupos. Los que son a través del fosfolípido, es decir, a través de la membrana directamente, y vamos a tener que van a ser por difusión y puntualmente por ósmosis. Ya vamos a ver cada uno. Esto es como un pantallazo. Este esquema ustedes no lo tienen en sus apuntes, pero está bueno que ustedes lo puedan tener como para hacer como un resumen, para una organización. Sí, les hago esta aclaración por si quieren capturar la pantalla sobre esta imagen, porque esta no la tienen en sus apuntes, si no me equivoco. Voy a revisar, pero no lo tienen ustedes. Entonces, está bien importante porque esto es como que les resumen todos los tipos de proteínas, de transporte de membrana. Entonces, fosfolípidos van a pasar directamente a través de la membrana. Tenemos proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras van a ser justamente proteínas que me van a facilitar el transporte de sustancias. También lo pueden encontrar como proteínas transportadoras o proteínas facilitadoras. Y a su vez tenemos dos tipos. Canales, en los cuales los canales tenemos canales iónicos, que va a ser para el ingreso de iones o la salida de iones, acuaporinas, que van a ser aquellos canales que son solamente para el ingreso o egreso de moléculas de agua, y los poros, que van a ser como más amplio y permitir el ingreso o egreso de distintas sustancias. Y dentro de las proteínas transportadoras vamos a tener, los canales van a ser siempre de forma pasiva, ¿sí? No van a requerir gasto de energía. En cambio, los transportadores van a ser sin gasto de energía o con gasto de energía. Entonces, los transportadores se pueden comportar como pasivo o activo. En cambio, los canales siempre son pasivos. Y los transportadores tienen a su vez tres tipos de transportadores. Uniporte es que es una sustancia en una sola dirección. Simporte son dos o más sustancias en una sola dirección. Y el antiporte es dos o más sustancias en distintas direcciones. ¿Sí? Para que queden bien claros los tres tipos. Y por último, las vesículas, donde vamos a tener endocitosis, es decir, algo que va a empezar a granular, y exocitosis, algo que va a ser eliminado o liberado de la célula. ¿Duda de este planteamiento general, transporte de membranas? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Perfecto. El primer paso tendríamos de fosfolípidos, ¿sí?, difusión y ósmosis. La ósmosis va a ser el pasaje de un disolvente, ¿sí?, desde el lugar donde hay menor cantidad, de mayor cantidad a menor cantidad, ¿sí?, a través de una membrana. Es decir, voy a usar líquido o disolvente, que generalmente es claro, de lugar donde tengo una mayor concentración a una menor concentración. ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio. Cuando yo llego a ese equilibrio, ese pasaje de sustancias a través de la membrana, ¿sí?, siempre teniendo una membrana, se va a detener. Siempre y cuando yo tenga una diferencia de cantidad de disolvente, se va a pasar. Una vez que yo llegue al equilibrio, ya no se va a ver más no va a haber mayor pasaje en una dirección, o puede pasar en ambas direcciones. Entonces, para pensar en la ósmosis, siempre tenemos que tener en cuenta el medio, ¿sí?, donde nos encontramos y el medio que me rodea, cómo es. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo al tercer vaso de precipitado, donde dice medio isotónico. Iso es igual. Entonces,
¿Qué tienen? Acá estamos comparando dos cosas, un glóbulo rojo y el medio es la sustancia en donde se encuentra. Entonces, cuando se dice que el medio es sólido, quiere decir, en este ejemplo, que el interior del glóbulo rojo tiene la misma concentración que el medio, ¿sí? Que el líquido en el que se encuentra. Entonces, el disolvente, que es el agua, puede ingresar y egresar del glóbulo rojo en las mismas proporciones, porque el sistema está en equilibrio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿El isotónico se entendió? Sí, Bien, perfecto. Cuando vamos a ejemplo del medio, ¿sí? Al vaso precipitado del medio. Cuando tenemos un medio hipertónico, hiper es que está para arriba, ¿sí? Es superior. Es decir, el medio tiene mayor concentración de soluto que con respecto al glóbulo rojo. Entonces, como el glóbulo rojo en su interior tiene mayor solvente, lo que va a hacer liberar ese disolvente, es perder agua para que haya un equilibrio. Por lo tanto, al perder esa agua, se va a como se va a volver como una pasa de uva, por así decirlo, se va a deshidratar, porque va a perder una gran cantidad de agua para intentar llegar a equilibrar con el medio. Entonces se va a deshidratar. Y en un medio hipotónico, hipo es hacia abajo, es decir, que el medio o que la concentración del medio es menor que la del glóbulo rojo, entonces el agua va a tener a ingresar en mayor medida para equilibrar la cantidad de soluto en ambos niveles o la cantidad de solvente. Por eso, en un medio hipotónico, el glóbulo rojo se va a hinchar, se va a llenar de agua. Si solo se llena mucho de agua, puede llegar a romperse y a estallar, ¿sí? Como si yo lleno una bombita de agua, si la lleno mucho de agua, se va a estallar. Eso es lo que le puede pasar a un glóbulo rojo cuando está en un medio hipotónico. En la sangre se va a encontrar en un medio isotónico. Sí, pero puede pasar que haya una pérdida excesiva de sangre, entonces yo voy a perder mucho fluido, mucha agua, o si yo estoy deshidratado, el glóbulo rojo va a empezar a perder su concentración de agua y lo va a liberar al medio. Entonces se puede arrugar, ¿sí? Deshidratar, o se puede llenar de agua. ¿Se entendió los tres procesos? sí, profe. ¿Sí? ¿Qué tienen que tener esto importante? Que acá les habla que el medio es hipotónico. Sí, tienen que tener siempre presente eso. Cuando les dice es hipotónico, hipertónico, isotónico. ¿Qué es hipertónico? ¿Qué es hipotónico? ¿Y con respecto a qué? En este caso sería el medio. Es el fluido que tenemos, es hipotónico, glóbulo rojo. El medio es hipertónico con respecto al glóbulo rojo. Sí, porque muchas veces les pueden hablar directamente. El interior del glóbulo rojo es hipertónico, entonces puede llegar a hallazgos en este sentido. Pero ustedes siempre tienen que tener en cuenta eso. ¿Qué es hipertónico o portónico y con respecto a qué? Esas aclaraciones siempre importantes. Y otra cosa importante es que estos tres procesos de intercambio de agua, ¿sí? O de disolvente, ocurre siempre de forma pasiva. No hay gasto de energía. En ninguno de los tres casos hubo un gasto de energía, sino que siempre se pasa del disolvente donde está mayor concentrado, menor concentrado. Lo importante de las ósmosis es que yo tengo que tener una membrana semipermeable. Si yo no tengo una membrana, no tengo nada que pase de un lado a otro. ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Continuamos? Con respecto, acá tenemos los distintos canales. ¿Sí? El primer ejemplo que tenemos de la pelotita verde que pasa de la mano
izquierda, bien digo, la pelotita verde que pasa derecho, ¿sí? Esta sería la primera que vimos a través de los fosfolípidos que va a pasar, en este caso es por difusión simple. Después tenemos canales iónicos. Esos canales iónicos no van a generar un gasto de energía. Y tenemos canales iónicos o canales que se van a abrir y se van a abrir dependiendo de las concentraciones del gradiente. A estos dos últimos canales o transportadores facilitadores los vamos a llamar difusión. ¿Sí? ¿Se acuerda? La difusión facilitada era por difusión facilitada o proteínas facilitadoras o difusión por proteínas, teníamos los canales y los transportadores. Los canales siempre se van a comportar como difusión facilitada, ¿sí? Como transporte pasivo. Los transportadores, que sería el tercer ejemplo, se pueden comportar de forma pasiva o activa. El primer ejemplo es de forma pasiva, porque hay una mayor concentración de soluto de estas moléculas verdes en el exterior de la célula que en el interior. Entonces, de forma pasiva. Si ustedes ven, hacia la derecha tenemos una flechita que nos indica el gradiente, donde nos indica que esta molécula transportada, que es la pelotita verde, hay mayor concentración en la parte superior, que es extracelular, que en el interior, que es intracelular. Entonces, por eso, las tres primeras que van desde el gradiente de mayor concentración hacia el de menor concentración, se considera que son difusión, transporte pasivo, porque no gastan energía, porque es de mayor concentración a menor concentración. Entonces, sin gasto de energía. En cambio, en el cuarto ejemplo, donde yo tengo también un transportador, ¿sí? Un facilitador por proteínas a través de transportadores, en este caso, yo quiero transportar esa molécula verde desde el interior de la célula hacia el exterior. Por lo tanto, yo quiero ir en contra del gradiente. En este movimiento en contra del gradiente, yo lo que genero es un gasto de energía. Necesito energía para que se produzca este transporte. Si yo no tengo esa energía para gastar, no puedo realizar este transporte. Y uno de los ejemplos que se pueden usar son lo que denominamos bombas, ¿sí? La más conocida es la bomba de sodio-potasio, que ya la vamos a ir. Pero ¿qué es lo que, si nosotros vemos en la parte inferior, tenemos indicado la bomba y tenemos ATP, que era el almacenamiento de energía, va a pasar a ADP más yo ahí pierdo energía o entrego bomba y esa energía que invierto en esa bomba me permite eliminar o liberar algunas sustancias en contra del gradiente. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Cuatro pasos Sí, se profe. entendieron? ¿O las cuatro formas de transporte? ¿Sí? ¿Por qué es pasivo y por qué es activo cada uno? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos este cuadrito, que era el que les decía que ustedes no tienen en sus cuadernillos. Acá están clasificados según la característica, no si gastan o no gastan energía. Si hacemos con gasto, sin gasto de energía, los fosfolípidos serían sin gasto de energía, o sea, va a ser de forma pasiva. Los canales van a ser de forma pasiva y los transportadores van a ser pasiva o activa, según la situación puntual. Es decir, el uniporte, sinporte y antiporte pueden ser pasivos o activos según la necesidad o según el momento. Hasta acá estamos. Esperando ahí que usted lo pueda ver así. Y acá está. Perfecto. Dentro de los canales tenemos dos tipos o varios tipos. Los dos más importantes son los canales iónicos y las acuaporinas. Las acuaporinas van a ser proteínas que se van a encontrar incrustadas en la membrana celular, ¿sí? de la membrana celular, y esta proteína va a atravesar toda la
membrana celular. No se va a encontrar en la superficie, sino que va a estar desde el inicio hacia el final de la membrana celular, ¿sí? De la doble capa lipídica. Entonces, lo que va a permitir es que ingresen moléculas de agua hacia el interior de la célula, en este ejemplo. ¿Por qué necesitamos estos canales? Porque si nos acordamos, las colas de los fosfolípidos son hidrofóbicas, es decir, no pueden estar en contacto con el agua. Entonces, al tener este canal, que es, acá está cortado, por eso lo vemos como abierto, pero imagínense que es un tubito, es como si fuera un sorbete que atraviesa todo, entonces permite que el agua se pueda desplazar hacia el interior de la célula. Y esto no se va a generar gasto de energía, porque generalmente va a pasar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Las acuaporinas solamente van a transportar agua. Es lo único que pueden o que ingresan, ¿sí? Son moléculas apolares que van a ingresar con el agua, polares. Y los canales iónicos, como su nombre lo dice, va a permitir el ingreso de sustancias iónicas. Algunas sustancias iónicas muy pequeñas pueden pasar de largo. La mayoría no pueden pasar, por lo tanto necesitan canales. Estos canales están cargados en la superficie con alguna carga. En este ejemplo, puntualmente tienen carga positiva. Entonces, por lo tanto, va a dejar el ingreso de iones negativos y va a permitir el ingreso a las células de estos iones. Ambos procesos va a ocurrir de manera pasiva, ¿sí? Y los canales iónicos lo que van a hacer, van a ir cambiando de conformación según la concentración de iones que se encuentran en el interior de la célula. Y esto le va a permitir hacer un equilibrio. ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Y otra cosa importante de los canales iónicos es que son altamente específicos, ¿sí? Hay muchos canales a lo largo de toda la célula. Estas también van a atravesar toda la membrana celular y van a permitir algunos canales que ingresen iones de sodio, otros, por ejemplo, de potasio, otro de cloro. Van a ser todos muy específicos. Llegamos a los transportes facilitadores a través de transportadores. Dijimos que teníamos transportadores pasivos y activos. Y a su vez de estos transportadores teníamos tres transportadores: uniporte, sinporte, antiporte. Uniporte, una sustancia en una sola dirección. Si en este ejemplo acá serían moléculas de glucosa que van a estar estos receptores o estos transportadores abiertos en el exterior, que hay una mayor concentración de glucosa. Una vez que ingresa, van a cambiar la estructura, ¿sí? Van a pasar, por ejemplo, a donde cierran la parte superior y abren la inferior, entonces permite el pasaje de glucosa desde el exterior hacia el interior, ¿sí? Y solamente de glucosa, no permiten el pasaje de otras sustancias. La sinporte va a permitir el ingreso de dos o más sustancias, pero siempre en la misma dirección, ¿sí? En este caso, el ejemplo tenemos de fuera de la membrana hacia adentro. Sí, vamos a tener glucosa, que serían los amarillitos, y después vamos a tener moléculas de sodio, que serían estas como hexágonos. Perdón, les estoy mostrando en la computadora y ustedes no están viendo. Entonces, los rectangulitos naranjas serían glucosa, y los hexágonos que tenemos de sodio en la parte superior serían moléculas de sodio. Entonces, en esta estructura de sinporte va a permitir que ambas sustancias se desplacen en el mismo movimiento. Las dos se van a desplazar hacia el interior de la célula. Y por último, el antiporte, que este es el que va a generar a través del gasto de energía, como por ejemplo una bomba de sodio y potasio, es decir, a través de cada una de estas que parecen como media palta, ¿sí? Cada una de estas cositas verdes son los que se denomina bombas de sodio y potasio, lo que va a permitir el ingreso
o egreso de sodio o de potasio a la célula. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven la imagen donde está la A, que está en el margen izquierdo, ¿sí? En esto lo que va a hacer es el sodio que está dentro de la célula se va a unir a esta proteína transportadora. Vamos a pasar al proceso B que dice ahí hacia la derecha. Va a haber un gasto de energía, es decir, se va a invertir energía para permitir el ATP, va a pasar a ADP más un fosfato. Este gasto de energía permite pasar al paso C, donde en el C lo que se observa es la liberación del ion sodio hacia el exterior de la célula. Una vez que ocurre eso, pasamos al paso D, en el cual, como ya hubo un gasto de energía, quedaron como abiertos los canales, el potasio se va a adherir a esta proteína transportadora y al unirse al potasio a la proteína transportadora, vamos a pasar al paso E, donde cambia la configuración y permite el ingreso de una molécula de potasio, ¿sí? De un ion de potasio. Entonces, para que ocurra este intercambio de sodio y potasio, necesita un gasto de energía, ¿sí? O un aporte de energía. ¿Por qué? Porque tanto el sodio como el potasio se están moviendo en contra del gradiente. ¿Sí? Hay mayor concentración de potasio dentro de la célula que fuera de la célula, entonces para ingresar más potasio tengo que hacer un gasto de energía. ¿Y por qué es antiporte? Porque va cada una en una dirección diferente. En las anteriores vimos que iban las dos en la misma dirección, ¿sí? Para diferenciar antiporte y sin porte. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Dudas de lo que hemos visto hasta acá? Entonces, esto tienen los integradores a las vueltas de las vacaciones, del receso, ¿sí? Ya les van a decir día, fecha y horario, pero por eso hacemos estas dos clases estas 2 semanas previas al receso invernal, el repaso de todas las unidades que hemos ido viendo. Y nos queda, por último, si vamos a ir al cuadro, así nos orientamos. Acá está. Que era de las transportes que teníamos, era por vesículas, donde teníamos endocitosis y exocitosis. ¿Sí? Ya hemos visto todas las anteriores, nos quedaba endocitosis y exocitosis, que es a través de vesículas. Entonces, en la endocitosis va a ser el ingreso de algunas vesículas, ¿sí? Endo, que son internas las vesículas, es decir, la misma membrana plasmática va a producir la vesícula de la sustancia que necesita y la va a traer hacia el interior de la célula. En la primera imagen, ¿sí? En la imagen superior, tenemos una endocitosis simple que llegan sustancias a la superficie de la membrana celular y esta la engloba a través de la membrana celular, de un exceso de la membrana celular, genera una vesícula, es decir, una bolsa totalmente cerrada e ingresa a la célula para utilizarla. El segundo imagen, o la parte inferior, es una endocitosis también, pero está mediado por receptores. Es decir, la membrana celular tiene receptores. En este ejemplo son esos como Y en formas de I de color verdecita, son los receptores. Esos receptores van a captar distintas moléculas o nutrientes según lo que se necesita o según para qué son receptores. Algunos pueden ser receptores de hormonas, algunas de desechos, otras de nutrientes, ¿sí? Entonces van a captar. Cuando estos receptores ya han captado estas moléculas que son especialistas, lo que va a hacer la membrana celular empieza a formar la endocitosis, ¿sí? La cita a través de su membrana celular. Pero solamente va a englobar las moléculas que poseen los receptores. Si ustedes ven, hay como 6 moléculas libres, pero solamente las que engloba la célula son las que se unieron a los receptores. Las que quedaron libres, siguen libres.
En cambio, en la endocitosis simples era todo lo que estaba alrededor de la célula o alrededor de esa futura vesícula, alrededor, en ese segmento todo lo que había lo englobo. En cambio, con los receptores solamente se engloba o se absorbe los receptores, las moléculas unidas a los receptores. Y se engloba y se lleva al interior de la célula y después la célula utiliza según lo que necesita o según lo que es. Y la exocitosis es el proceso inverso. Algo que yo tengo en mi interior, que necesito eliminarlo al medio, entonces internamente hago una vesícula, es decir, una bolsita, un paquete. Esa vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática porque está producida del mismo material, por eso se puede fusionar tanto en la endocitosis como en la exocitosis. Al fusionarse, lo que va a hacer es liberar el contenido de esas vesículas al exterior. Serían como procesos inversos, la endocitosis y la exocitosis. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta de algo de todo lo que vimos? Lo de la proteína quedó bien. ¿Necesitan que se los vuelva a explicar lo de las proteínas o algo que se haya cortado la explicación? Yo lo entendí, profe. Bien, perfecto. El resto, o si alguna, no sé si tenía previamente alguna anotación realizada sobre sus apuntes o sus anotaciones que les haya quedado como cuando estudiaron, alguna duda, Yo no, profe. ¿no? Bien. Yo tampoco. Sofi tampoco. De ninguna de las dos carreras, ni odonto ni técnicos. Bien. ¿Alguna pregunta les quedó del examen de ayer o pudieron ver con la profe Dani? Sé que algunas no las pudieron rendir. Eso sí, Nos pudieron faltaron alcanzar revisar con la algunas tutora. preguntas. Nos faltaron ¿quedó revisar alguna unas, consulta? pero la Dani nos dijo que las íbamos a revisar con ustedes después de que rindieran las que faltaron rendir. Bien, perfecto. Entonces lo vamos a revisar seguramente la semana que viene, porque creo que esta semana van a terminar de rendir las chicas. Pero quizás por si les había quedado algo muy puntual o en general las preguntas. Bueno, esto sería de la unidad 1 a la unidad 3. Lo que vamos a ver el jueves nosotros va a ser la unidad 4. En la unidad 4 vamos a porque es exactamente igual para las dos carreras, así que vamos a trabajar todos juntos momentos. No sé si hay alguna otra duda o algo que les haya quedado de esto, porque hasta acá sería todo lo de la unidad y el jueves vamos a trabajar la unidad 4. Profe, ¿No? la unidad 5 vamos a hacer como un repaso también. Sí, la unidad 5 la vamos a hacer la semana que viene. Ah, buenísimo, porque eso me cuesta un montón. Bien, la semana que viene vamos a hacer la unidad 5 hasta la 8, si no me equivoco. ¿Sí? Esta semana era hasta la 4 y la 5 hasta la 8 porque la semana pasada hicimos de la 9 a la 13. Así que la unidad 5. Entonces, Sofi, tenete si pones a mano las anotaciones o las preguntas, si tenías alguna pregunta ahí para hacer, así lo podemos traer la semana que viene. Sí, en realidad Y es ahora, más que nada, ver como el repaso, porque yo entré justo cuando empezaron esa unidad, así que estoy media perdida. Bien, y sobre estas 3 unidades que hemos visto hoy, ¿te quedó alguna duda? No, con esto estoy bien. La 4 y la 5 son las que más me cuestan, ya las otras ya las he podido estudiar. Ya agarraste ritmo. Perfecto. Entonces, nos quedan 20 minutos de clase. ¿Qué les recomiendo yo para que ustedes, o sea, por lo menos su cabeza ya estaba procesada hasta que las 7:10 estábamos trabajando? Les recomiendo que o relean estas unidades o se pongan a releer la unidad 4 o revisar la unidad 4 para ver si el jueves tienen alguna duda y pueden aprovechar aún más la clase de repaso. Sí, porque tenemos 1 horita el jueves, entonces vamos a ir medianamente rápido para llegar a alcanzar. Nos sobra con 1 hora, pero
si alguna quiere ver alguna duda con eso, lo podemos seguir si quieren por WhatsApp, pero si no, de parte teórica o explicativa, hasta acá llegamos. Si no, quedamos 20 minutos, si ustedes tienen dudas por WhatsApp o por acá, por como ustedes prefieran. Bueno, profe, Bueno, yo chicas. prefiero por WhatsApp. Bueno, perfecto. Entonces, yo sigo conectada hasta las 7:10 por si aparece alguna duda y si no, el jueves las trabajamos, no hay ningún problema. Disculpen los problemas técnicos que he tenido hoy. Que estén Chao, muy bien, profe, que tengan gracias. linda tarde. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.